En 1903, un migrante italiano que pasaría a la historia como el creador de la mayor estafa financiera de la historia, llegaba desde el viejo continente en una embarcación abarrotada de cientos de otros desfavorecidos europeos, que habían sido tentados por las mágicas palabras que se repetían como un eco en sus pueblos de origen, pueblos donde se desayunaba y se cenaba nada más que hambre. Todo es posible en Estados Unidos. Y sí que todo fue posible para Carlo Ponzi, ya que 17 años más tarde, en 1920, se daba el lujo de decir al The New York Times: llegué a Estados Unidos con $2.50 en efectivo y $1 millón en esperanzas, y esas esperanzas nunca me abandonaron. Nuestro protagonista de hoy es el creador del así llamado esquema Ponzi y pasó a los manuales de economía de todo el mundo por haber ideado lo que se conoce comúnmente como esquema piramidal. ¿Saben quién se inspiró en su modelo de estafa? Nada más ni nada menos que Bernard Madoff, un hombre que fue en el 2009 condenado en Estados Unidos a 150 años de prisión por estafar más de $64 mil millones. ¿64 millones? No, $64 mil millones. Hasta hicieron una película cuyo protagonista es Robert De Niro. Si no conoces a estos personajes que ya han pasado los anales de la historia como grandes estafadores, pues no te vayas, que ahora mismo te doy detalles de ellos dos. Soy Gabriel Bulgakov y hoy me he levantado con ganas de contarte una historia que te dejará con la boca abierta. Es una historia de película. Cuéntasela a tus amigos en la fiesta de fin de semana para que los dejes sorprendidos. Sin más introducción, empecemos. Carlo Ponzi nació en una modesta familia en Italia y su padre, que era cartero, se esforzó mucho para mandarlo a la Universidad de Roma. Pero este muchacho tenía otros planes, se gastaba el dinero en fiestas, no trabajaba y para su familia era más un estorbo que una ayuda. Fue entonces cuando el padre ideó un plan: enviarlo a Estados Unidos en un barco para que mejore su estilo de vida. Las perspectivas de triunfar en el nuevo continente que tenía Ponzi cuando llegó a Boston en 1903 eran muy pocas. En aquel momento tenía 20 años de edad, no hablaba inglés ni tenía ninguna habilidad destacada para ganarse la vida, y para colmo, consideraba un orgullo el no haber tenido que trabajar ni un solo día de su vida. No obstante, una vez que pisó el país de las oportunidades, Ponzi se motivó para hacer fortuna. Empieza lavando platos, pasa por camareros en varios restaurantes y en su recambolesca vida en 1907 consigue empleo en un banco de Montreal, en Canadá, que servía a la comunidad de inmigrantes italianos. Cuando poco tiempo después el banco quiebra, Ponzi decide dar rienda suelta a su ingenio para ganar dinero fácil, o sea, estafando. Falsifica un cheque de unos $400 canadienses de la cuenta de una anciana, pero es pillado y es condenado a prisión. Meses más tarde, al salir de la cárcel, regresa a Estados Unidos, donde consigue trabajos poco honrados y éticos, como el contrabando de inmigrantes italianos a través de la frontera. Ahora continúo contándote la historia de Carlo Ponzi, pero debido a que toca explicar su método de estafa y puede resultar un poco difícil entenderlo debido al uso de términos poco conocidos, cambio de divisas y otras particularidades, prefiero explicarlo primero de un modo más sencillo. Imaginemos que quiero hacerme rico con el sistema Ponzi. Yo voy y te digo que tengo un negocio de inversión que me ofrece buena rentabilidad, entre el 50 y el 400%, y te invito a invertir, digamos, $10, asegurándote que al día siguiente te devuelvo esos $10 más $5 de interés, lo que significa el 50%. Tú te lo piensas y llegas a la conclusión de que no está mal, de que a la final son solo $10 que puedes perder y decides invertir. Tú me das $10 y al día siguiente efectivamente te entrego $15. Mientras hablamos de coles y nabos, te pregunto si no tienes amigos, familiares o conocidos que quieran ganar conmigo de esta forma. Entonces tú vas y le cuentas a tu padre, a tu hermano y a un amigo que pueden ganar dinero fácil. Al siguiente día estos vienen y me dicen que quieren entrar en el negocio. Cada uno de ellos me da $10 y efectivamente al día siguiente ellos reciben $15 cada uno. Estos van y le explican a sus amigos y la pirámide empieza a crecer. Y aquí viene un truco. Al haber ya tanta gente les digo que es mejor invertir más y que el dinero se les devuelve dentro de 45 días. Como están convencidos que el sistema funciona porque me he ganado la confianza de todos ellos, todos me dan sus ahorros esperanzados en ganar el 50% dentro de 45 días. Y es ahí donde cojo todo ese dinero, me compro un boleto a Tailandia y nunca nadie más vuelve a escuchar de mí. La base de esta estafa es que yo nunca invierto el dinero que me dan. Simplemente tomo el dinero de fulanito hoy para poder pagarle a sultanito mañana, esperando que me lleguen más fulanitos con ganas de dejarme más dinerito.
Pues este fue el sistema que ideó Ponzi, se ganó la confianza de mucha gente y este mago de las finanzas se limitó a embolsar ríos de dólares sin invertirlo. Ahora sí, continuemos con la historia de hoy explicando su esquema real. La vida de Carlo Ponzi cambió en 1918 cuando recibió una carta del extranjero que contenía un cupón conocido como International Reply Coupon, o como IRC por sus siglas en inglés. Un IRC era un cupón que podía ser cambiado por sellos postales, los cuales eran necesarios para enviar una carta con prioridad aérea a otros países. Con tantos inmigrantes que por ese entonces ya había en Estados Unidos y que enviaban remesas a sus familiares pobres por correo, Ponzi se dio cuenta que podía enviar dinero a un país en el extranjero con una moneda devaluada con relación al dólar, como por ejemplo a Italia con su lira, comprar allá esos cupones, luego enviarlos a Estados Unidos para luego cambiarlos por sellos postales de Estados Unidos por un valor en dólares que eran mayor, y luego vender estos sellos postales con una ganancia, la cual podría llegar hasta un 400%. En teoría, hasta aquí no vemos ningún hecho fraudulento, simplemente vemos que Ponzi se beneficiaba de los cambios de divisas con estos cupones de intermediarios. En poco tiempo, este ambicioso joven, con esa diferencia, obtuvo una pequeña fortuna, y sobre esa base creó el colosal fraude que pasó a la historia negra de las finanzas como la pirámide Ponzi. Ni corto ni perezoso, en 1919 fundó la empresa Securities Exchange Company y se dedicó a buscar clientes para que invirtieran en estos cupones, asegurándoles que el ciclo completo de la operación duraba unos 45 días y les recordaba varias veces la alta rentabilidad. Al principio Ponzi cumplía cabalmente sus compromisos financieros, lo cual hizo que se extendiera su fama. No estaba mal recibir un 50% de interés en tan solo 45 días, pensaban muchos. Ponzi se ganó la confianza de miles de personas y llegó el día en que se limitaba a embolsar ríos de dólares. $250,000 por día dicen que recibía. Las viudas hipotecaban sus casas y la gente sacaba sus ahorros de los bancos para invertirlos en el negocio de Ponzi, que como he dicho ofrecía el 50% de interés. En 1920 las autoridades abrieron una investigación en torno a su empresa, la Securities Exchange Company, para tratar de entender cómo era capaz de ofrecerles un interés de 50% en un plazo de 45 o 90 días. Ponzi declaró que le debía a sus acreedores $3.500.000, pero aseguraba que su fortuna era de $8.500.000, de modo que tengo dinero de sobra para cubrir la deuda y conservar un fuerte patrimonio, decía. Sin embargo, la pirámide tambaleaba y un día los pagos empezaron a retrasarse. Cientos de inversores, nerviosos, empezaron a apilarse cada mañana frente a su oficina con la intención de lincharlo. Pero con la habilidad de convencimiento que tenía Ponzi, logró calmar las aguas y transformar las dudas de sus inversores en seguridad y simpatía. Adelantó el pago de unos 2 millones en 3 días a toda esa multitud salvaje que se había apilado fuera de su oficina, mientras intentaba convencerlos que siguieran confiando en él. Dicen que repartió a todos los manifestantes hot dogs y café caliente para calmarle los ánimos. Con un adelanto y con la barriga llena, la gente se tranquilizó y se dispersó. La gran mayoría siguió confiando en él. Meses más tarde, el mago de las finanzas confesó que no podía enfrentar la deuda de 7 millones. Para entonces, miles de inversionistas habían puesto en las manos del estafador entre 15 y 20 millones de dólares, lo que serían unos 250 millones en la actualidad. La prensa, que para entonces ya lo tenía en la mira debido a los escándalos previos, lo mataron en sus titulares. Ponzi en bancarrota, Ponzi es acusado, Ponzi es condenado. Lo condenaron a 5 años de cárcel en una prisión federal, de los que solo cumplió 3 años y medio. Cuando salió, intentó seguir estafando con el mismo método, pero lo único que consiguió fue regresar a prisión en varias ocasiones. En 1934 sale de su última cárcel y es deportado a Italia. En su tierra intentó usar su famoso método, pero no tuvo suerte. Finalmente consiguió trabajo en Brasil como agente de Alitalia, la aerolínea estatal italiana. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la aerolínea italiana cerró sus oficinas en el país sudamericano. Carlo Ponzi murió en la miseria en un hospital de Río de Janeiro el 18 de enero de 1949. Tenía 66 años. Décadas más tarde a Ponzi le salió un alumno que superó al maestro. Su nombre, Bernard Madoff, neoyorquino. Nacido en 1938, banquero, inversionista, filántropo, es corredor de bolsa, asesor financiero y fue uno de los impulsores al desarrollo del Nasdaq,
que es la segunda bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de Estados Unidos. El mismo Madoff trabajó como coordinador jefe del mercado de valores Nasdaq. Ponzi, comparado con su alumno Madoff, se queda en paños menores. Veamos por qué. Bernard Madoff fundó en 1960 una firma de inversión, una de las más importantes de Wall Street, pero su método se basaba en el esquema Ponzi. A diferencia de Ponzi, Madoff se las jugó en las ligas mayores, estafando a bancos públicos, aseguradoras, bancos privados, fondos de inversiones, fundaciones y personas físicas que, sin exagerar, formaban parte del selecto grupo de las personas más ricas de Estados Unidos. En diciembre de 2008 fue detenido por el FBI y acusado de fraude por usar la pirámide de Ponzi multiplicada por el infinito. Lo pillaron justamente cuando la crisis financiera de 2008 se desató de manera global y los inversores querían su dinero en efectivo. Logró estafar a un sinnúmero de personas y entidades por un valor que superaba los 64.800 millones de dólares. La mayor estafa ejecutada por una sola persona. En 2009 fue sentenciado a 50 años de prisión por fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso testimonio, perjurio, fraude a la seguridad social y, entre otras cosas, robo de un plan de beneficios para empleados. En el caso de Bernard Madoff, muchos se preguntan por qué ha sido el único gran criminal de Wall Street que ha sido condenado a prisión, y la respuesta es muy sencilla: porque estafó a los multimillonarios con poder en lugar de estafar a los ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo. ¿Cuántos banqueros y corredores no han estafado a clientes de calle y siguen sentados en sus grandiosas oficinas con aire acondicionado, en saco y corbata? De ahí que Madoff haya recibido aplausos de cierto sector. El mismo Madoff dice que no se arrepiente de los daños causados a sus estafados. Que se jodan mis víctimas, eran ávaros y estúpidos, dijo tras las rejas durante una entrevista. Hace unos años, la prensa publicó que Madoff ha seguido aplicando sus instintos comerciales en prisión, y es que este gran estafador sigue especulando desde la cárcel al comprar todo el chocolate caliente para sacar cierta ganancia. Monopolizó todo el chocolate caliente. Si quieres un poco, tienes que ir con él. Su instinto especulativo sigue más vivo y caliente que nunca. Soy Gabriel Bulgakov. Dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado. Suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Hazme un favor, comenta qué tipo de sistema piramidal hacen o hacían en tu país. Comenta el caso de alguien que conozcas que haya sido estafado. También puedes escribir algún dato interesante que se me pudo escapar en el presente video. Y por cierto, si ves que te ofrecen invertir con un alto porcentaje de interés, duda. Duda siempre, ya que lo más probable es que estés a punto de entrar en un sistema piramidal y como resultado serás estafado. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.